Aquí, en Aragón, la Iglesia Católica cuenta con 1.773 religiosos entre sus filas. Un ejemplo de amor y de entrega a Dios podría ser este convento de Santa Mónica, en Zaragoza. Aquí viven 6 hermanas en régimen de clausura. Hola. Buenas. ¿Hermana Gemma? La misma. ¿Qué tal? Bien, Andrea. Bueno, usted es una de las 6 hermanas que hay en este convento de Santa Mónica de Zaragoza. Sí. ¿Es la primera vez que dejan entrar aquí a una cámara de televisión? Sí. ¿Por qué? Somos los elegidos. Es un convento de clausura. Sí. Y claro, nosotros estamos haciendo un programa sobre el amor. Eso fue un poco el motivo más bonito, porque dijimos, lo curioso, ¿no? Un convento, lo que fuera, ¿qué hacen? Pero cuando dijeron, era para hablar del amor de Dios, dices, es que por eso vale la pena. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Cómo muy es? Grande, muy grande. A ver, es lo que vale la pena, es lo que llena a la persona, saberte amada. Aquí un poquito la experiencia que vives es cómo satisface el amor de Dios. ¿Usted siempre ha amado a Dios? Ay, yo siempre he sido amada por Dios, eso sí, he querido amarle. ¿Ese amor es el más grande que puede existir? Yo creo que sí. A ver, yo os digo la verdad, a mí me dan todo lo del mundo, me quitan a Dios, no lo quiero, es que no quiero ni la vida, no, ¿para qué? ¿Qué hago? Una vida que se me puede terminar, ¿para qué la quiero? No sé, es que no tienes miedo a nada y no te falta nada porque te cuidan, tú sabes que hay alguien que te quiere mucho y que vela por ti. Y eso dices, esto es lo que tenía que tener todo el mundo porque esto vale la pena, así vale la pena vivir. Queremos ver cómo es su día a día en este convento, conocer a sus hermanas. Sí. ¿Nos permite acceder? Ahora, enseguida. ¿Sí? Vamos a ir. ¿Por dónde voy? Que yo no he estado nunca aquí. Pero vais a entrar ahora. Entonces, nada, pues por dónde has venido, a la puerta al lado de la tienda y para adentro. Nos vamos para allá. Madre Corazón de María, vamos ahora a la zona del rezo. Sí, ¿Cuántas veces rezan ustedes al día? pues 6 veces, sí. ¿Madrugan mucho para rezar? No, No. a las 6 de la mañana. Hombre, eso es madrugar, 6:30. Para ustedes sí, para nosotros bueno, pero que a la noche vamos temprano a la cama. ¿Por qué es para ustedes tan importante el rezo? Ay, eso es alabar al Señor, eso es muy grande. Soy feliz. ¿Usted es feliz ahí dentro? Yo es feliz, soy feliz, sí. A mí la soledad es algo muy grande, muy importante. No estoy sola, estoy con Dios, estoy amando al Señor. ¿Cuántos años lleva usted aquí en este Momento convento de clausura? 43 años llevo. 43 aquí. años. Pero en la vida religiosa llevo 60. 43 años aquí. Yo podía optar por cualquier otro camino que hace otra persona, pero yo sentía que necesitaba algo más. Y este algo más fue entregarme al Señor y ser de Él. Y por eso Dios lo levantó sobre los siglos de los siglos. Amén. Sor Gemma, la verdad que impresiona verles ahí rezar de esa manera. Bueno, nosotros como lo hacemos todos los días no nos damos cuenta, pero bueno, sí. ¿Esta campana? ¿Tiene algún es sentido? ¿Es decorativa? No. Tiene su función. Esto es como nos llamamos en casa, ¿no? Entonces, tú te viene en portería o alguien o te llaman por teléfono y quieren saber a alguien, ¿no? Pues entonces tienes que llamo a la madre, pues doy una campanada. Hasta me ha asustado, suena fuerte, ¿eh? Entonces, cada hermana tiene un toque. Es que veo aquí toques de campana. Sí. Sor Raquel, la madre es 1. ¿Y usted? Después Sor Raquel, yo soy 3.
O sea, si usted está en la habitación, Sor Gema, y escucha esto, sabe que Sí, tiene que venir. sí. Bueno, tengo entendido que hacen también unas pastas, que además venden a todo el que quiera Sí, a todo venir el a que quiere venir, comprarlas. a todo el que quiere venir. Entonces, si vamos ahora, te enseño el obrador. Hola, ¿qué tal? Hola, Muy buenas. Sor María y Masi, y entonces... Las encargadas de las pastas. ¿O hacen Bueno, todas? Las cuatro. Todas. Sí, las 4 más jóvenes. ¿Y por qué decidieron hacer pastas y venderlas? Porque necesitábamos un medio de vida y de trabajo. A ver, necesitas por orden de tu vida, trabajo, pero es que además necesitas ganar dinero, si no, ¿cómo sostienes esto? Quiero decir que no... Ustedes, Sor Masi, Sor María, son las más jóvenes de este convento. Sí. ¿Cuántos años tienen? Yo 36, 22. 22. ¿Y por qué alguien tan joven decide venir a un convento de clausura? Pues bueno, yo era maestra, me iba a comprar un piso, tenía mis planes bueno, tenía un novio también, de casarme, pero es que de repente la llamada de Dios te viene y es como un flechazo, ¿no? Es como un flechazo que te enamora y es como que tienes que dejarlo todo por Jesucristo. ¿Cómo definirías ese amor a Dios? Dios es Padre, Jesucristo es mi esposo ahora que me he consagrado a Él, es como un amigo, es como un hermano, puedes decir como todas las facetas, ¿no? Porque lo abarca todo. ¿Qué le dijo la familia? Un shock, ¿no? Lo tomó como diciendo, pero ¿cómo? Pero si estás a punto de comprarte un piso, pero si tienes tu carrera de maestra, tu plaza, lo tienes todo, ¿qué te falta? Digo, es que Dios me llama a una cosa distinta y tengo que dejarlo todo y irme tras Jesús. ¿Te imaginabas así, ese amor? No, para nada, para nada. Y de hecho cuando por primera vez voy a un convento de clausura, me quedo como impresionada, ¿no? Las rejas, tal, no sé qué. Yo aquí no me veo, En un primer momento hasta me tuvieron que hacer una tila, porque estaba muy nerviosa y es como, Dios me llama a esto de verdad, madre mía, no me lo puedo creer. Pero después es como que lo vas viviendo y vas viendo que es tu lugar, ¿no? Vas encontrando paz, vas encontrando alegría y dices, esto es señal de que Dios me quiere aquí. La tienda. Hermana, ¿qué me llevo? ¡Ay! ¿Qué me recomienda Lo que usted? quieras, mira. La bandeja. La bandeja Que haya un poquito de está muy todo. bien, porque toda la pasta seca está ahí. Voy a aprovechar mientras pago. Hermana, muchísimas gracias A vosotros también por la por visita. su atención y cuídense mucho. Sí, lo haremos. Jesús Cuídense. nos cuida. Gracias. Hasta luego.